En este video exploraremos los pueblos y civilizaciones que a lo largo de milenios lucharon por el control de esta tierra tan sagrada como estratégica. Hoy hablamos de los pueblos que pasaron por el levante mediterráneo. Hay que entender antes que nada que la razón por la que este punto resultaba tan atractivo era su ubicación geográfica. Fíjate que acá estamos en el creciente fértil, que es esta media luna que comprende buena parte de la antigua Mesopotamia. Desde este punto se conecta África con Europa y Asia, y al tener salida al Mediterráneo resulta ser una posición ideal para el comercio. Ya hablando de los asentamientos, primero por acá tuvimos a los natufienses. Algunos de sus sitios datan de hace más de 12.000 años. Esto sería mucho antes de tener metales, escritura o ruedas. Ellos eran cazadores-recolectores, más bien nómadas, que de a poco se fueron instalando en la zona. Estaban entre los primeros en la región que domesticaron las plantas, es decir, fueron de los primeros grupos humanos que dieron ese paso hacia la agricultura. En este primer periodo hubo varios grupos considerados precerámicos en la zona, y fueron ellos quienes fundaron, por ejemplo, Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Por el 3000 a.C. aparecen los cananeos, ya más sofisticados, con ciudades amuralladas, comercio y una cultura más compleja. Se establecieron por lo que hoy sería Israel, Palestina, Líbano y Siria. Supieron mediar entre los egipcios y otras grandes civilizaciones mesopotámicas. Y ya que mencionamos a los egipcios, por unos 300 años más o menos, desde el 1500 hasta el 1200 a.C., el imperio egipcio ocupó el sur de Canaán. Luego tendremos a los filisteos, que aparecieron por el siglo XII a.C., posiblemente venían de Grecia o Turquía, ya que se cree que eran parte de los pueblos del mar. Se establecieron en la costa sur del Levante y fueron un dolor de cabeza constante para los israelitas. Alcanza a decir que el origen del nombre Palestina aparece en su tiempo. Eran muy buenos guerreros y excelentes artesanos, y terminaron siendo absorbidos por los imperios más grandes que los rodeaban. Acá empiezan a resaltar los israelitas, un conjunto de tribus semíticas, es decir, árabes, hebreos, acadios, fenicios y arameos, que unificaron el territorio de Israel bajo el liderazgo de tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón, formando el Reino Unido de Israel por el año 1020 a.C. Bajo el reinado de Salomón alcanzaron su apogeo con la construcción del Templo de Jerusalén. Al morir Salomón, el reino se dividió en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá en el sur. El reino de Israel fue conquistado y arrasado por los asirios en el 722 a.C., que llevaron a cabo una conquista devastadora de la que hablamos en el video anterior. Esto resultó en la dispersión de las 10 tribus del norte. Por otro lado, al sur, el reino de Judá resistió la invasión asiria, o bueno, más o menos, porque les rompieron todo menos Jerusalén, que no cayó. Durante casi 100 años, los asirios controlaron el norte, pero fueron conquistados por los babilonios, que también conquistaron Judá en el 586 a.C., bajo el mando del espectacularmente nombrado Nabucodonosor II. La conquista de Judá se grabó a fuego en la memoria del pueblo judío, ya que incluyó la destrucción del Templo de Jerusalén y ocasionó la primera de las grandes diásporas judías. Este episodio no duró mucho, ya que el imperio persa, bajo el mando de Ciro el Grande, tomó el control de la región en el 539 a.C. Ciro no solo permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, sino que también apoyó la reconstrucción del templo, marcando el inicio del periodo del Segundo Templo. Sin embargo, el imperio persa no duraría tanto por acá, ya que la máquina de Alejandro Magno estaría a la vuelta de la esquina. Hago una breve pausa para recordarte que le dejes like al video si te resulta interesante, y para más de este tipo de contenido, suscríbete, subo videos nuevos cada pocos días. Retomando, y como decía, en el 311 a.C. llegó Alejandro con un torbellino cultural helénico que buscó fusionar la cultura griega con las tradiciones locales. Tras su temprana muerte, sus generales tomaron las riendas del territorio, pero no fue nada muy pacífico. La tensión entre los griegos y los judíos culminó en la revuelta de los macabeos, entre el 167 y el 160 a.C. Esto se dio cuando al rey greco-macedonio Antíoco IV Epífanes se le ocurrió prohibir prácticas religiosas judías. Ahí el señor Judas Macabeo y sus hermanos ganaron apoyo y mediante guerrillas y batallas finalmente lograron recapturar Jerusalén y lo que llamaron la purificación del templo. Y por cierto, este es el episodio que se conmemora en la fiesta judía del Hanukkah. A partir de ahí se fue cocinando el reino asmoneo alrededor del 140 a.C., que eran descendientes de los líderes macabeos. Ellos expandieron sus territorios y fortalecieron la identidad judía. Durante este tiempo el judaísmo se consolidó como religión y cultura, pero como sucedió con todos hasta ahora, el reino no estuvo exento de desafíos. Hubo tensiones internas y conflictos con potencias vecinas. A medida que el reino asmoneo crecía, también lo hacían sus rivalidades políticas y sociales, y esto fue preparando el terreno para las futuras intervenciones romanas que cambiarían el destino de la región. Ya que con la llegada de los romanos en el 63 a.C., la región del Levante se convirtió en parte del vasto imperio romano a manos de Pompeyo el Grande. Y no, su nombre no alude a que los pompeyos venían en varios tamaños. Le decían así porque se le daban muy bien los temas militares, qué sé yo.
Este periodo estuvo marcado por una serie de tensiones entre los romanos y los judíos, que culminaron en rebeliones como la Gran Revuelta Judía, entre el 66 y el 73 después de Cristo, y a partir de ahora los años son solo años, ya no menciono más las circunstancias de Cristo. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 fue un golpe devastador para la identidad judía y marcó el inicio de una segunda diáspora. Mientras que mirando el lado bueno, la influencia romana trajo consigo el desarrollo de infraestructuras y la difusión de la cultura romana, viste eso que hacían en todos los lugares a donde iba esta gente. Tiempo después, con la división del Imperio Romano en el siglo IV, la región pasó a formar parte del Imperio Bizantino. Y este periodo, que se extendió desde el 324 hasta el 638, se caracterizó por un florecimiento del cristianismo en la región, que se convirtió en la religión oficial del imperio. Durante estos siglos, las ciudades como Jerusalén y Antioquía se convirtieron en importantes centros cristianos y se construyeron numerosas iglesias y monasterios, pero también fue un tiempo de tensiones, ya que los bizantinos enfrentaron desafíos tanto internos como externos. Y es que con el surgimiento del Islam en el siglo VII y la unificación de los pueblos árabes bajo el mando de Mahoma, la región se vio amenazada por un nuevo poder militar y religioso que rápidamente comenzó a expandirse. Y por tanto, su etapa culminó con la conquista árabe de Jerusalén en el 638, que marcó el final del dominio bizantino y el inicio de una nueva era en la historia de la región, ya que pasó a formar parte de los califatos islámicos. Pese a todo, este imperio fue notable por su relativa tolerancia religiosa, donde las comunidades judías y cristianas pudieron continuar practicando sus creencias bajo el dominio islámico. Sin embargo, el Islam se convirtió en la religión predominante y la cultura árabe empezó a influir en la región. A pesar de esto, el periodo también fue testigo de tensiones políticas y conflictos internos que eventualmente llevaron a la fragmentación del califato. A finales del siglo XI, los cruzados europeos entran en la región, impulsados por el deseo de recuperar Jerusalén para el mundo cristiano y buscando justicia por los lugares sagrados cristianos que habían caído o sido arrasados bajo el control musulmán. En el 1099 logran tomar Jerusalén, y esta conquista dio origen al Reino de Jerusalén, que se convirtió en un centro de poder cristiano en la región, que tampoco estuvo exento de conflictos. Hubo tensiones entre cristianos y musulmanes, culminando en la lucha por el control de la ciudad, y en consecuencia la cruzada en la región duró poco, ya que en el 1187 el líder musulmán Saladino recuperó Jerusalén, lo que marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y la eventual llegada de los mamelucos en el 1291. Este periodo se caracterizó por un fuerte enfoque en la defensa y la recuperación de territorios perdidos ante los cruzados. Lograron también establecer un dominio fuerte y estable, y su administración promovió el comercio y la producción artística. Pero existía por acá la creciente amenaza del Imperio Otomano. A medida que los mamelucos se debilitaban, su control sobre el Levante se tornaba cada vez más precario, preparando el escenario para su llegada. Y el Imperio Otomano comenzó su dominio sobre el Levante en el 1517 y se mantuvo en control de la región durante aproximadamente 400 años, que no es poca cosa. Este imperio se caracterizó por una notable diversidad cultural y religiosa, ya que el imperio era hogar de comunidades musulmanas, cristianas y judías. Los otomanos promovieron el comercio y el desarrollo urbano, consolidando ciudades como Jerusalén, Damasco y Alepo como centros importantes de actividad económica y cultural. Sin embargo, a medida que el imperio envejecía, también enfrentó problemas internos y presiones externas, lo que llevó a un creciente descontento entre las diversas comunidades. Este descontento, junto con las tensiones políticas y económicas, sentó las bases para la eventual fragmentación del imperio tras la Primera Guerra Mundial, lo que cambiaría drásticamente la dinámica de la región. Tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido obtuvo el control de la región bajo el mandato británico de Palestina, en 1917. Este periodo estuvo marcado por un aumento significativo de tensiones entre las comunidades judías y árabes en Palestina, exacerbadas por las promesas contradictorias realizadas por los británicos durante la guerra. Mientras que el movimiento sionista buscaba establecer un hogar nacional para los judíos en Palestina, la población árabe temía la pérdida de su tierra y derechos. Políticas británicas condujeron a disturbios y enfrentamientos, sentando las bases para el conflicto moderno en la región. A medida que la situación se volvía cada vez más inestable, las demandas de ambas comunidades comenzaron a intensificarse, culminando en un periodo de violencia y polarización. Ya en 1948, tras el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial y tras la decisión de la ONU de dividir Palestina, se proclamó la creación del Estado de Israel. No es ningún secreto que este anuncio desencadenó una serie de conflictos. Desde entonces, la región ha estado marcada por una lucha continua entre israelíes y palestinos, con siglos de violencia, negociaciones de paz fallidas y un clima de inestabilidad persistente. La búsqueda de una solución justa y duradera al conflicto sigue siendo un desafío complejo que afecta no solo a las comunidades locales, sino también a la política internacional en general. Y con esto llegamos al final. La idea de este video no era más que probar de un marco histórico una región que durante milenios ha sido centro de conflictos y cambios de mando, y si bien eventos pasados no determinan el futuro, personalmente no apostaría por un cambio en el corto ni mediano plazo de esta tendencia que se viene arrastrando desde que se tienen registro. Si el video te gustó, te agradezco si le das el me gusta, y si me querés acompañar en el proyecto de este canal, suscríbete y lo iremos viendo. Un saludo.